Bueno, continuamos en este ciclo de foros en el marco de la Semana Nacional de Lucha por la Salud y la Seguridad en el Trabajo. Esta primera jornada de ponencia está enmarcada en la participación activa y protagónica de los trabajadores y las trabajadoras en la lucha por la salud y la seguridad en el trabajo. Les habla Daniel Montero Caón, investigador del Centro de Formación e Investigación Franklin Jiménez, organización que está coordinando este ciclo de actividades de esta semana. Nos acompaña ahorita Alison García, que ella es delegada de prevención de la industria petrolera de PDVSA y dirigente del Consejo Nacional de Delegados y Delegadas de Prevención de la Industria Petrolera de PDVSA y sus empresas filiales. ¿Cómo estás, Alison? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias en primer lugar por tan importante iniciativa y permanente programa en pro de fortalecer la organización de los delegados y delegadas de prevención en nuestro país, Venezuela. Eh, en estos momentos vamos a compartir brevemente acerca de cuál ha sido nuestros avances en lo que es el proceso de organizar consejos de delegados y delegadas de prevención en la cadena de producción de hidrocarburos. En este caso, como trabajadores y trabajadoras del sector petrolero. Vamos a darle la siguiente. Nuestra industria petrolera ha sido estructurada o instalada como una infraestructura con lógicas de una corporación transnacional enfocada básicamente en lo que es la extracción de la materia prima. Y en función de ello, en esa primera fase, vamos a llamarla así, prácticamente invisibilizado lo que es la gestión de la seguridad y salud en materia eh, de este sector productivo. Ya para el año 1999, cuando nosotros tenemos la siguiente lámina, la aprobación de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, iniciamos un proceso de transformación del sistema de derechos humanos laborales en beneficio de la seguridad y salud, la vida y lo que es la seguridad productiva y la seguridad social integral. Y esto pues va a impactar también en lo que es la transformación de hacer visibles las condiciones de peligro a las que nosotros estamos expuestos como trabajadores y trabajadoras. Por supuesto, se nos suma la reforma de la Ley Orgánica de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, la promulgación de la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad y Social y de la Ley Orgánica del Trabajo. Vemos la siguiente lámina. Allí entonces, dentro de nuestra industria, empiezan a darse lo que es el proceso de elección de delegados y delegadas de prevención. Para ese momento tenemos una industria petrolera de aproximadamente 130, 140 mil trabajadores y una importante distribución de la infraestructura a nivel del territorio nacional y a su vez el trabajo por turnos, lo que nos hace que lleguemos a un aproximado de 1.400 delegados y delegadas de prevención electos en la primera, como decía, en los primeros 5 años, entre el 2005 y el 2012. Aproximadamente llegamos a esa cantidad de delegados y delegadas de prevención que empezamos dentro de cada una de nuestras organizaciones a conocer lo que es tanto nuestras facultades y atribuciones como lo que es la identificación de las condiciones peligrosas, inseguras e insalubres. Podemos decir que en esta primera fase nos encontramos dispersos. La organización como tal, PDVSA, hace un esfuerzo de organización en estos primeros años para que los delegados de prevención nos creáramos en red. Sin embargo, por la manera como se dieron estos procesos, realmente no llegó a importantes resultados, pero fue un antecedente significativo. No obstante, ya la siguiente lámina, cuando nos llega la pandemia en este año 2020, se aceleran los procesos. La siguiente lámina. Básicamente lo que queremos expresar es que con la llegada del COVID-19, los delegados y delegadas de prevención de PDVSA vamos a entender la importancia y la necesidad de organizar los consejos de delegados y delegadas de prevención. Vemos la siguiente lámina, decimos entonces que nos encontramos en medio de una situación nacional de guerra económica, un desmantelamiento del aparato productivo y de servicios públicos, se nos suma una pandemia mundial, se debe activar o dar continuidad a ciertos procesos productivos críticos en donde está incorporada la industria petrolera y nos encontramos
en una situación de dispersión, incomunicación, desinformación entre delegados y delegadas de prevención. Sin embargo, allí, por vamos a decir, este trabajo incipiente que se había hecho en la primera fase, quedaron algunas redes de articulación entre delegados de prevención en PDVSA, y vamos a la siguiente lámina. Vemos que a partir del mes de abril, entre abril y junio del año 2020, se empiezan a dar un proceso de articulación interpersonal, vamos a decir, de una manera espontánea. Nos empezamos a comunicar entre compañeros delegados de prevención a nivel de PDVSA, pero también a nivel de otras empresas que nos hemos venido articulando a través de diferentes eventos que impulsa el equipo del CEFI y el equipo del INSACEF. Esto nos permitió empezar a estructurar unos espacios de información y comunicación de manera virtual, dadas las restricciones de movilidad, y empezamos a hacer un diagnóstico de necesidades urgentes de formación para adecuar nuestras herramientas como delegadas de prevención en este tiempo de pandemia. Así, bueno, nos fuimos dando cuenta en este proceso también de estudio de la importancia de constituir un consejo, y lo llamamos un consejo de emergencia dentro de lo que es la organización de PDVSA, que es bastante compleja y dispersa a nivel nacional. Y así integramos un equipo promotor de voceros, compuesto por voceros delegados de prevención, que tuviese representación o expresión en las áreas de exploración y producción, refinación, comercio y suministro, automatización, telecomunicaciones informática e investigaciones petroleras. Ya allí nos pasamos a un segundo momento. Después, en el mes de julio-septiembre del año 2020, se inicia un proceso de planificación, la siguiente lámina, y coordinación para desarrollar un ciclo de formación virtual a nivel nacional que nos permitiera comprender lo que son los procesos de contagios laborales por COVID-19 y desarrollar respuestas. No solamente hicimos actividades de formación, sino empezamos un proceso de compartir cuáles son las limitaciones que se estaban enfrentando en las instalaciones petroleras que estaban activas con los programas de guardia, para poder hacer un primer diagnóstico de la situación en materia de seguridad y salud y en materia de disponibilidad de la presencia de los delegados y delegadas de prevención. Esto nos permitió, por supuesto, llegar a una primera identificación de lo que serían las tareas claves del Consejo Nacional de Delegados de Prevención de PDVSA. Dentro de lo que destacamos, planteamos fortalecer las capacidades nuestras como delegados de prevención para cumplir nuestras facultades y atribuciones, coordinar los esfuerzos, unificar las solicitudes, demandas y acuerdos que estuviesen adecuadamente documentados, dada la especialidad en materia de bioseguridad, promover acciones de solidaridad entre las personas delegadas de prevención y trabajadores que estábamos enfrentando las actividades presenciales y a distancia, dado la emergencia, también las limitaciones a nivel de asistencia en algunos casos. Para desarrollar información, intercambio de experiencias, promover la organización sucesiva de consejos delegados de prevención, entre otros que estén vinculados con lo que es el proyecto de norma técnica delegada de prevención, donde nos dan unas orientaciones al respecto. También con ello desarrollamos un calendario de lecciones virtuales, dado no solamente la situación de pandemia, sino la situación de dispersión o amplitud a nivel del territorio nacional. Y así se dio un proceso de elección virtual para el mes de septiembre, que nos permitió estructurar una figura de vocerías nacionales con 12 delegados de prevención que tienen expresión en las áreas del negocio, exploración y producción, refinación, comercio y suministro, informática y telecomunicaciones e investigaciones petroleras. Y también en esta fase iniciamos un proceso de articulación con la Organización de Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional de PDVSA a nivel corporativo para compartir las consolidaciones de la información que estábamos levantando a nivel vamos a decir, de las vocerías en puerta de empresa a nivel nacional. Vamos entonces a la siguiente lámina, donde hablamos ya de una tercera fase. En esta tercera fase que pasó de octubre hasta la actualidad, donde hemos dado continuidad a procesos de formación no solamente virtual, sino ya en algunos casos puntual, respecto vamos a decir, requerimientos específicos de problemáticas que se estén enfrentando con trabajadores delegados de prevención en diferentes localidades de PDVSA.
integramos un equipo promotor para conformar un Centro Nacional de Formación de Delegados y Delegadas de Prevención en el marco del convenio educativo con la Universidad Bolivariana de Trabajadores Jesús Rivero. Dimos una jornada de identificación de acciones claves para que los delegados de prevención pudiesen promover los requerimientos delante de la empresa. Se sistematizaron dichos aportes y se elaboró unas recomendaciones generales para que se formularan las demandas de los delegados y delegadas de prevención ante las máximas autoridades, los servicios de seguridad y salud y los comités de seguridad y salud. Posteriormente se hizo una jornada de promoción para la exposición de dichas demandas y las convocatorias a las reuniones de emergencia de los comités de seguridad y salud a nivel nacional que permitieran dar respuesta a las normas establecidas en la materia. Así también nosotros nos dimos a la tarea de hacer levantamientos extraoficiales de estimaciones de contagio por COVID-19 dentro de las instalaciones de trabajo y el monitoreo de las medidas implementadas en la empresa, que nos permitiera darle un feedback a la Organización Nacional de Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional y también que ellos pudiesen afinar los instrumentos de identificación y diagnóstico que estaban llevando a nivel nacional. Igualmente, impulsamos una estructura de organización para avanzar en la organización de elección de voceros promotores para los consejos de delegados y delegadas de prevención por territorio. Esto llegamos solamente a la fase de organización del comité promotor y a una primera elecciones por los estados de Oriente. Nos mantenemos actualmente en una jornada permanente de debates, formación, información y acompañamiento para el análisis de condiciones peligrosas, inseguras e insalubres y para que se fortalezca el cumplimiento de nuestras facultades y atribuciones como delegados y delegadas de prevención. La relación que hemos tenido a nivel nacional nos ha permitido que la Dirección Corporativa de Seguridad e Higiene Ocupacional visibilice la importancia y el valor agregado de una organización nacional que le hace un feedback o le mantiene un permanente fuente de información constante y vamos a decir en caliente de lo que está pasando en las instalaciones petroleras a nivel nacional. Nosotros en la siguiente lámina hablamos de unas tareas necesarias como es efectuar jornadas internas de actualización sobre la importancia de los consejos de delegadas y delegadas de prevención de PDVSA, dado que a pesar de que tenemos un año y medio en este esfuerzo incipiente, hay bastante desinformación al respecto del valor agregado que tiene esta figura organizativa y que no solamente va desde una instancia nacional, sino que es importante que se desarrolle en cada una de las instalaciones de trabajo. También es importante que reimpulsemos los ciclos de formación virtual que se desarrollaron con mayor énfasis en el año 2020 y que ha dejado un remanente de requerimientos que no nos hemos empeñado en continuar. Y también es importantísimo actualizar los contactos de los delegados y delegadas de prevención en los grupos de comunicaciones, dado que ha habido una importante movilidad dentro de la industria petrolera, de su nómina, y requiere esto que sinceremos quiénes estamos y cuántos estamos como delegados de prevención cumpliendo nuestras funciones, aun cuando no esté, no se esté lo que llamamos vigente el periodo, ¿no? También consideramos que es importantísimo promover acuerdos con otras formas de organización de los delegados de prevención para que integremos una agenda de trabajo. Decimos las organizaciones no solamente de PDVSA, sino las organizaciones estadales que se han promovido a nivel nacional y que tienen una agenda de trabajo y estamos de una u otra manera desvinculados. Debemos actualizar el equipo promotor para avanzar en la organización de los demás consejos de delegados y delegadas de prevención en el territorio y, por supuesto, activar un conjunto de recursos divulgativos que habíamos iniciado como Consejo Nacional de Delegados y Delegadas de Prevención que nos permitan potenciar los procesos de reportes consolidados hacia la dirección ejecutiva y que nos mantengamos informados y cohesionados a nivel nacional. Bueno, de una u otra manera que quisimos resumir en estos minuticos esta breve experiencia y decir que es importantísimo que fomentemos la información y la implementación de las orientaciones que están en la propuesta de reglamento parcial de los delegados y delegadas de prevención, donde tenemos unos títulos especialmente
dedicados a orientarnos en cómo es la organización en esta participación protagónica de los delegados y delegadas de prevención, de los consejos de delegados y delegadas de prevención. Bueno, muchísimas gracias por esta actividad y abiertos a profundizar y a seguir compartiendo. Un gran abrazo. Bueno, muchas gracias, Alison. Muy detallado y preciso todo el esfuerzo enorme que han, que han ido desarrollando en este periodo de pandemia, que es el proceso en el cual empiezan a construir ustedes este esfuerzo importante de la constitución del Consejo de Delegados de Prevención de la Industria Petrolera. Alison, la PDVSA es un monstruo, es la principal empresa del país, pero también tiene un sinfín de filiales y está inmersa prácticamente en todo el territorio nacional. Realmente es un esfuerzo muy complejo que están desarrollando ustedes de la constitución del Consejo Delegado de Prevención de la Industria Petrolera. Además que es la primera experiencia de consejos de delegados propios de un sector de la producción. Hemos tenido consejos de delegados regionales, como es el caso de Joel, que nos acompaña acá, que es el Consejo Regional de Delegados de Prevención de Carabobo, o de Miller, que entrevistábamos también el día de hoy, que es del Consejo de Delegados de Prevención del Estado Lara. Pero este esfuerzo que están haciendo ustedes en PDVSA es el primer consejo que se constituye por una rama o sector de la industria. Y quería conocer, Alison, cómo ves las perspectivas, cómo podemos impulsar, además de este Consejo Delegado del sector petrolero, cómo avanzar a otros sectores, por ejemplo, el sector de las telecomunicaciones o el sector alimentos, que puedan avanzar en la constitución de sus consejos delegados. En primer lugar, compañero, la importancia de que sepamos que existe esta instancia de organización. Existe a esta altura un importante nivel de desinformación al respecto. Los delegados de prevención asumimos las funciones y bueno, nos imbuimos en el día a día y desconocemos esta segunda instancia. Entonces creo que hay que hacer específicamente una batida informativa para que conozcamos el recurso y dentro de el valor agregado que tiene el constituirse en delegados de prevención, en consejos delegados de prevención por el sector productivo es importantísimo, ya que, como tratamos de expresarlos en la lámina, nos vamos dando cuenta que tenemos unas condiciones eh, de trabajo que se pueden repetir, la peligrosidad, porque tenemos los mismos instrumentos de trabajo, tenemos la misma estructura y la misma lógica de organización, y que si nosotros estamos en permanente debate como consejo, nos damos cuenta que los hallazgos que tienen en un sector o en una filial, donde, por ejemplo, en una empresa mixta se hace un proceso de extracción, que aunque otra empresa mixta lo adelante en otro lugar o en otro sector geográfico, tienen las mismas tecnologías, tienen las mismas organizaciones del trabajo y en general tienen un conjunto de peligrosidades idénticas que van a permitir que al momento de hacer los análisis, los delegados de prevención tengamos, vamos a decir, un aprendizaje y podamos profundizar en las conductas positivas o en las medidas de prevención que a su vez compartiéndolas, pues, vamos a decir, ahorramos esfuerzo. Y no solamente ahorramos esfuerzo, sino contribuimos en la especialización del conocimiento, que es tan sensible, porque para el ejercicio de nuestra función como delegados y delegadas de prevención, nos basamos o nos debemos basar en profundizar cada día más en el conocimiento de la dinámica del proceso productivo y de las tecnologías, por lo menos en la industria petrolera, que tenemos tan dispersas cantidades de tecnologías en las diferentes fases de producción y que nosotros debemos profundizar en el conocimiento de las mismas para contribuir al planteamiento o a la preservación de la seguridad y la salud de todos nosotros como trabajadores activos y que salgamos de allí sin enfermedades ocupacionales y con cero accidentes laborales. Entonces, es fundamental pues la divulgación de la existencia de esta instancia organizativa y promover los debates técnicos por ramas como delegados y delegadas de prevención para generar guías de prevención. Muy bien, Alison. Y creo que un trabajo importante que se tiene que hacer, conociendo la industria petrolera, que existe una normalización interna, normas que tiene interno PDVSA, que deben ir paulatinamente ajustándose al marco normativo que hemos avanzado en Venezuela, que es el tema de los procesos peligrosos.
Parte de lo que Miller del Codesávila nos conversaba anteriormente, de que es necesario ese debate con los técnicos y los profesionales de la adecuación, porque ustedes como delegados y delegadas de prevención manejan muchísimo más procesos peligrosos que muchos técnicos y profesionales. Entonces creo que es una tarea urgente y necesaria. Y bueno, como lo hemos conversado con anterioridad, Alison, desde el Centro de Formación e Investigación Franklin Jiménez, todo nuestro apoyo y incluso en la propuesta de ir avanzando en una guía técnica de prevención de procesos peligrosos de la industria petrolera, que sería un aporte muy importante para el país. Mira, Alison, vamos a Muy, darle ahorita la palabra a Joel, que es del Consejo, Joel Bermúdez, es dirigente del Consejo Regional de Delegados de Prevención del Estado Carabobo, que junto al CODESÁVILA son dos de los pilares fundamentales de la Organización de Delegados de Prevención en Venezuela. Permíteme un minutito nada más. Adelante. Primero ratifico el agradecimiento y el reconocimiento por el espacio y una invitación permanente a que todos los trabajadores en los diferentes sectores nos reconozcamos exactamente como eso, trabajadores y trabajadoras en funciones, en algún momento como delegados de prevención, en otro momento dentro de los procesos del Servicio de Seguridad y Salud. Lo que significa que nos unifiquemos en la visión para realmente constituirnos en un equipo que lleve a la práctica los principios de la Loximac de nuestra Constitución. Gracias. Gracias, Alison. Joel, ¿cómo estás? Muy buenas noches, doctor Daniel Montero. Gracias por la oportunidad. Un saludo acá desde Carabobo. Mira, Joel, cuéntanos la experiencia que tienen ustedes en Carabobo, entendiendo que Carabobo es uno de los estados de mayor desarrollo industrial en el país y que tiene un potencial importante de delegados y delegadas de prevención históricamente desde la constitución de la figura de los delegados de prevención. Sí, el Coredepresca pues nace a partir del año 2007 como organización, el Consejo Regional de Delegados y Delegadas de Prevención de Carabobo. Y bueno, tiene como misión organizar a los delegados y delegadas de prevención de la escuela para darle participación activa y económica en el mejoramiento y dignificación de las condiciones laborales. Como experiencia, pues actualmente, desde el año 2019, hemos llevado otras luchas motivado a los despidos masivos de los delegados y delegadas de prevención, suspensiones y hasta judicialización, perdón. El Core de Pesca pues ha asumido la defensa organizada de los delegados de prevención en sus derechos laborales, participando en todos los espacios para la resolución de los conflictos. A partir del 2020, doctor Daniel, se le da, en este caso, con la declaración de la pandemia en nuestro país, a través de eh, a través de la resolución 090, pues a los comités de seguridad y salud laboral, pues de fomentar lo que son las medidas de bioseguridad dentro de las entidades de trabajo. Esto le da a los delegados de prevención pues una importancia en cuanto a lo que es la participación y el impulso de las medidas de bioseguridad. Además de esto, pues el Core de Presca, pues siempre en base lo, a la frase o digamos al principio de Pedro Pascual Abarca, que avance en la organización, la formación y la movilización. Es muy importante combinar estos tres elementos para lo que son la organización, en este caso de los delegados y delegadas de prevención, para impulsar la prevención en materia de seguridad y salud laboral. Joel, todos conocemos que ha habido un proceso de reflujo o de merma en el impulso de los delegados y delegadas de prevención en Venezuela en los últimos años, tanto por la crisis económica y social que hemos atravesado, como también por el tema de la pandemia. Sin embargo, ustedes son ejemplo de que ante las circunstancias más adversas se mantiene fortaleciendo la organización de los delegados y delegadas de prevención.
¿Qué perspectivas de lucha tienen ustedes en estos momentos para fortalecer el sector de los delegados y delegadas de prevención como pilar fundamental de los sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo en Venezuela? Fíjese, doctor, actualmente nosotros estamos participando, el Consejo Regional está participando en esas disciplinarias de formación de los trabajadores en el Estado Carabobo, a través del SEC, el Centro de Encuentro y Educación en el Trabajo, articulado con el INCRE e INSACEL y diferentes universidades del Estado, tales como la UBB, la UPT, las misiones también, Misión Sucre, Misión Rivas, Misión Robinson y la UNER. Nosotros firmemente creemos que debemos impulsar lo que es la formación de los delegados y delegadas de prevención. Actualmente, pues, dándole cumplimiento al título quinto, ¿verdad? Establecido en la Ley Orgánica de los Trabajadores y las Trabajadoras, que indica o establece la formación activa, integral, continua y permanente. Actualmente iniciamos, ¿verdad? Un diplomado articulado por EDFECA y estas instituciones a través de los comités de seguridad y salud laboral, lo cual, y también participando, en este caso, la Universidad Experimental Simón Rodríguez, impactó 20 entidades de trabajo y, en consecuencia, 27 grados de prevención. También a través de lo que hice por pues, iniciado una certificación de saberes. Y hemos tenido experiencia en las de trabajo tanto privadas como públicas. En este caso, Flacuco, PDVSA Basa, aquí en el municipio de Guacara, en el estado de Carabobo. Y bueno, siguiendo, en este caso, fortaleciendo las formaciones. Actualmente, doctor Daniel, también estamos en un ciclo de asesoría técnica en el rol del delegado de prevención en las inspecciones en el trabajo, tanto del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo como las que hace, en este caso, el INSACEL. Esto, pues, fue coordinado a través de la Unidad de Supervisión del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo, la licenciada María Teresa Prieto, quien le propone al Consejo Regional, pues, impulsar este ciclo de asesoría técnica. Es muy importante porque actualmente estamos impactando a 60 delegados de prevención. Ya hemos llevado a cabo dos asesorías técnicas y estamos proyectándonos a impactar 200 delegados de prevención de diferentes entidades de trabajo. Bueno, Joel, muy importante todos estos aportes que nos estás comentando. Y bueno, creo que ustedes tienen una consigna ya en Carabobo que un delegado de prevención sin formación es una condición insegura. Y bueno, con todo esto que ustedes están planteando, están luchando contra esa condición insegura, es decir, estableciendo cientos de espacios de formación y alianzas con distintas universidades e instituciones del país para mantener el proceso de formación activo de los delegados y delegadas de prevención. Y en esa tríada que nos decía Pedro Abarca, formación, organización y movilización en la lucha por la salud y la seguridad en el trabajo. Bueno, para nosotros desde acá, desde el Centro de Investigación, escucharlo a ustedes, escuchar el esfuerzo de Allison en la industria petrolera, que no es nada fácil en organizar todos los espacios y territorios de PDVSA y sus filiales, en la constitución de ese Consejo Nacional de Delegados, y lo que están haciendo ustedes, Joel, allá en Carabobo, bueno, nos da mucha esperanza de lo que debemos seguir construyendo y que ese legado de Pedro Abarca, de Emilio Cañizales Guedes, de Flor Araujo, sigue vigente más que nunca y ante los escenarios más adversos, seguimos combatiendo y luchando por la salud y la seguridad en el trabajo. Bueno, Joel, Allison, agradecido
por su participación, por acompañarnos en este espacio de, de discusión y de debate permanente en estos 19 años del fatídico accidente de Provegrán y en el marco del centenario del natalicio del doctor Emidio Cañizales Guede, padre de la medicina del trabajo en Venezuela. Alison, unas últimas palabras por tu parte. Bueno, unas palabras continuadas en el tiempo. Efectivamente, la organización de los delegados y delegadas de prevención en las instancias de los consejos es una herramienta fundamental. Y en este año que ya prácticamente estamos clausurando, porque ha sido volando, en el primer semestre, perdón, de este año, ha sido bastante lento el reacomodo de las fuerzas en los procesos de trabajo, dado que, vamos a decir, la dinámica pues, de lo que llamamos la nueva normalidad en diferentes esferas de nuestra vida nos han vamos a decir, complicado la concentración, pero ya para este segundo semestre y con las fuerzas que nos da la línea permanente de encuentro que ofrece el Centro de Investigaciones Franklin Jiménez, es importantísimo que tengamos una agenda conjunta, el compañero Joel, como por ejemplo en el Consejo Regional y las diferentes instancias de organización para no solamente profundizar los esfuerzos en la parte formativa, sino en la escalada de organización, ya que nuestra democracia participativa protagónica consagrada en nuestra Constitución se basa básicamente en esa capacidad nuestra como pueblo de ocupar el espacio y ocuparlo con calidad y con criterio técnico. Entonces, seguimos avanzando con compromiso, con constancia, con paso firme. Gracias nuevamente. Joel, gracias Alison. Ahora, Joel, ¿nos das tus palabras de cierre? Sí, bueno, totalmente de acuerdo con lo que la compañera Alison ha manifestado en sus palabras. Aumentar la conciencia colectiva, la conciencia de clase, aumentar también pues la conciencia de prevención en materia de seguridad y salud laboral. Nosotros nos hemos trazado una tarea como organización de fomentar, incluso que hemos elevado una propuesta al Ministerio de Educación de incluir, ¿verdad? Desde la secundaria, pues materia de seguridad y salud laboral, y que no sea únicamente pues una materia única en la universidad, digamos, para cumplir un pensum, sino que creemos conciencia a nuestros jóvenes, porque una vez que ellos se hacen bachilleres, pues muchos de ellos ya incursionan pues en el ámbito laboral. Entonces nosotros debemos y creemos desde aquí, desde Carabobo, desde el Consejo Regional de los Delegados de Prevención del COREPRESCA, que es necesaria incluir desde el bachillerato pues conocimientos en materia de seguridad y salud laboral, ya que son muy amplios, doctor Daniel, y muchas veces como delegados de prevención, el tiempo no nos alcanza en esos 2 años de periodo para formarnos totalmente. Entonces, es necesario que se tome en cuenta, pues, a través del Ministerio de Educación, pues, la formación colectiva de la población y así crear una cultura preventiva. Nosotros desde aquí, pues, seguimos impulsando la formación, seguimos impulsando la conciencia de clase y bueno, también dispuestos, pues, a fomentar toda la organización de los trabajadores en materia de seguridad y salud laboral. Un abrazo. Muchas gracias, Joel. Y bueno, nos sumamos a la consigna de ustedes allá en Carabobo. Delegado de Un prevención. delegado de prevención sin conocimiento es una condición insegura. Así es, Joel. Muchas gracias. Bueno, mañana continuamos con otro ciclo de ponencias. El tema de mañana que vamos a desarrollar es Mujer, Trabajo y Salud, donde vamos a presentar una ponencia en homenaje a la profesora Olga Lucía Roldán, de la mano de su compañero de lucha y de vida, el doctor Francisco González. Muchísimas gracias, Alison, Joel, Johnny Picone y Miller Guevara, que participaron en la jornada del día de hoy.
Bueno, continuamos en la lucha por Muchas la gracias. seguridad en el trabajo. Así es.